Reforma educativa de Juan Francisco Alvarado. Piura, 16 de junio de 1910, Lima, 24 de diciembre de 1977, fue un militar y político peruano. Siendo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, dirigió el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 que depuso al presidente Fernando Belaúnde Terry, electo democráticamente. Ocupó la presidencia del Perú desde octubre de 1968 y hasta agosto de 1975 de la llamada Revolución de la Fuerza Armada I. Su gobierno se conoce también como la primera fase del gobierno militar, el septenato o el velascato, 1968-1975. Obras. Nacionalizó la brea y las pariñas, 09 de octubre de 1968. Se dio la Ley de Reforma Agraria, 24 de junio de 1969. Se dio la Ley General de Aguas. Se dio la Ley de Comunidades Industriales, septiembre de 1970. Se expropiaron los diarios, julio 1974. Se formuló el Plan Inca. Se crearon las empresas de propiedad social. Se expropió la industria de la pesca. Se dio la Ley de Reforma Educativa, 1972. Se dio la Ley General de Minería. Se expropió Cerro de Pasco. Se creó Minero Perú. Se creó el Ministerio de Pesquería, diciembre de 1969. La Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, mayo de 1971. El Sistema de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS, julio 1971. SIDER Perú, noviembre 1971. El Sistema de Defensa Civil, noviembre de 1972. Reforma educativa. El 21 de marzo de 1972 se promulgó el DL 19326. Y con él se da inicio a la reforma más importante que sobre el sistema educativo se haya producido en el Perú republicano. Efectivamente, la reforma educativa promulgada por el presidente Juan Francisco Velasco Alvarado tuvo gran repercusión en nuestra historia. Fue una reforma que abordó los problemas fundamentales de la educación peruana como una cuestión política y socioeconómico. Esta reforma tenía la visión de usar a la educación como medio de un proyecto de transformación social. Asimismo, el proyecto estaba orientado a los siguientes fines: el trabajo adecuado para el desarrollo integral del país, el cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de la sociedad peruana, la autoafirmación y la independencia del Perú dentro de la comunidad internacional. La reforma educativa se dio en un país como el Perú, en el que se prohibía el voto a los numerosos analfabetos. La educación pública era una herramienta para mantener ignorante a la mayoría de la población, facilitando su explotación. Para un gobierno revolucionario, la educación estaba entre las primeras prioridades. Debía hacerse una profunda reforma educativa que lograra liberar al hombre para la creación de una nueva sociedad. Los nuevos objetivos de la educación estaban orientados a transformar la estructura de la educación creando un sistema humanista que permitiera exaltar la dignidad del hombre, haciéndolo reconocer su derecho a la educación sin discriminación alguna. La educación entonces se orientó al trabajo para alcanzar la plena realización del hombre. Se tuvo un criterio educativo flexible, adecuado a las necesidades de la población de las diversas regiones del país. Se enfatizó la necesidad de lograr la gratuidad de la enseñanza, sostenida totalmente por el Estado y de acuerdo a las posibilidades económicas se buscó la dignificación del magisterio, asegurando su formación y continuo perfeccionamiento, con una situación económica que progresivamente fue acorde con su elevada misión.
Después del censo del 40, y en especial la década del 50, se hace visible el alto crecimiento demográfico del país. Por ello, Manuela Podría crea un proyecto educativo que permitió disponer recursos del Estado para la construcción de las grandes obras de infraestructura de los centros educativos, al mismo tiempo que se mejoraban los beneficios educativos. Los gastos del gobierno en el ramo educativo aumentaron considerablemente. Sin embargo, estos mejoramientos no parecían suficientes para el crecimiento de la población estudiantil. Con la llegada del gobierno de las Fuerzas Armadas, se incrementó la inversión de la infraestructura física. Asimismo, se dieron importantes pasos para la modernización del sistema educativo. Una de las más relevantes fue la descentralización que, para antes de ese momento, había funcionado de manera altamente centralista, como ocurría con el Estado en general. Las regiones beneficiadas por este eran Chiclayo, Lima, Huancayo, Pasco, Junín, Huancavelica, Arequipa, Cuzco e Iquitos. Con la reforma educativa peruana, se sitúa, por primera vez en su historia, el discurso sobre la educación como componente principal de los proyectos políticos del país. La educación constituyó un factor de movilización social y abrió un enfoque pedagógico hacia la interdisciplinaridad. Sin embargo, esta reforma fracasó por diferentes motivos. Por un lado, la oposición del gremio magisterial y la política de enfrentamiento y represión del gobierno. Por otro lado, vino la descomposición de la reforma con el gobierno militar de Morales Bermúdez. El gobierno de Belaúnde Terry, en 1982, vuelve a restablecer la ley anterior a este del año 1941. El gobierno aprista formuló 5 proyectos educativos aunque ninguno de ellos se promulgó. Y, la reforma de la educación fracasó, entre otras razones, por la oposición del gremio magisterial y la política de enfrentamiento-represión del gobierno, y esta reforma se encontró con diversos obstáculos que limitaron su finalidad. El proceso de cambio impulsado por los militares canceló la dominación oligárquica terrateniente, asimismo colocó las bases para la consolidación de la hegemonía de la gran burguesía con una economía dependiente orientada a la exportación. No obstante, en el gobierno de Belaúnde Terry, con la ley 23.384 denominada Ley General de Educación, en 1982, formuló 5 proyectos educativos, los cuales nunca fueron promulgados.